Un fraterno y filial saludo de paz y bien a todos ustedes en el nombre de mi esposa Mónica Daireno Espina, en el nombre mío Rafael Aníbal Cortés, psicólogos misioneros franciscanos, que hacemos parte de una comunidad maravillosa que llaman los religiosos terciarios capuchinos. Y vivimos aquí en Colombia y estamos transmitiendo pues en nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia, una comunidad maravillosa que buscamos siempre la restauración de nuestra vida familiar a través de un principio fundamental. ¿Cuál es el principio fundamental, mi amor? ¿Quiénes somos? Los hijos amados de Padre Dios. Amadísimos, hermosísimos. Eso está en Efesios 5.1, que no te olvide, porque es algo muy hermoso. Y tenemos dos principios de santidad espectaculares. Dos principios que nos llevan realmente a tener esa plenitud de saber, de vivir, de experimentar que somos esos hijos amados. Uno de ellos es que tenemos que ser, ¿qué, mi amor? Agradecidos. Fuera la queja. Agradecidos, fuera la queja. Y el segundo principio, estar en constante oración. Y estar en constante oración. Que no se te olviden esos dos principios que están en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 y 17. Allí claramente lo dice la palabra, Pablo nos habla de ello. Y también tú lo puedes leer en en Romanos 8, 28. 8:24. Todo lo que pasa, pasa para bien. Porque todo lo que pasa, pasa para bien. Qué hermoso. Vamos a empezar entonces este momento, primero dándote gracias por acompañarnos, por ver estos videos, por escuchar este mensaje. Entonces, que Dios te llene de mucha paz. Vamos a empezar entonces invocando la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado y sublime. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre Celestial, yo te doy gracias, Papito Dios del cielo hermoso, por cada día que tú nos das. Cada día es hermoso, cada día es un momento de poder uno darte, alabarte, bendecirte, porque todo lo que pasa, pasa para bien, papá. Todo lo que pasa, pasa para bien. Independientemente si hay dificultades fuertes, si hay problemas muy duros, muy difíciles, todo pasa para bien, papá. Porque tú tienes el control de nuestras vidas, porque tú eres nuestro Padre, porque todo tiene un propósito, porque por algo será. Una palabra que tal vez no la enseñaron a decir nuestros abuelos, nuestros familiares, pero por algo será. Y ahora que conocemos la palabra, porque todo lo que pasa, pasa para bien. Pero Padre, hay un mandato tuyo también, porque dice la palabra, de los que aman al Señor. Y cuando nosotros confrontamos esa verdad, Papito Dios, realmente si te amamos o no te amamos. Si yo te amara, confiaría plenamente en ti. Si yo te amara, no te sería infiel. Entonces yo me pongo a pensar, ¿realmente yo te amo o no te amo? Y si no te amo, entonces voy a estar siempre quejándome, porque entonces a quien estoy amando es el enemigo. Qué particular, Padre, porque a él sí entonces lo estoy buscando y siguiendo. A él sí le estoy creyendo y por eso es que tal vez siento tanta amargura, tanto dolor en mi corazón. Me siento perseguido, me siento que no me quieren y ando mendigando amor constantemente, porque tal vez no te amo, Padre, no te amo. Por eso hoy necesito, Papá Dios del cielo hermoso, que la presencia del Espíritu Santo gobierne mi vida. Dile así, gobierne mi vida la presencia del Espíritu Santo para poder experimentar el amor hacia ti. Poder experimentar tu presencia viva porque tú siempre estás allí a mi lado, siempre estás en mi corazón, siempre estás en todas las circunstancias y poderte experimentar. Majestad divina, yo te doy la bienvenida en este instante para que tú seas el que hable, el que dirija, el que gobierne, el que hagas nuevas todas las cosas como nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó. Ven, Majestad Divina, desde los 4 puntos cardinales y toma el control en este instante de nuestras vidas. Las personas que nos escuchan y nos ven. Toma el control, Espíritu Santo, de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Que podamos decir con toda claridad, soy ese hijo amado de Papá Dios del cielo. Que podamos pregonarlo a los 4 vientos, Espíritu Santo de amor. Pero sin ti no puedo, dile así, sin ti, Espíritu Santo, no puedo y te quiero conocer porque no te conozco. Si te conociera tendría tus dones hermosos porque tú los darías a plenitud sin exigir. Tú lo darías en plenitud, pero nosotros, Papá Dios del cielo,
no somos esas personas fieles. Por eso, Espíritu Santo de amor, hazme una nueva criatura y hoy te entrego, dile así, hoy te entrego mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy, majestad divina, para que tú tomes el control plenamente de mi vida. Mi cuerpo es tu templo, Espíritu Santo de amor. Dile, majestad divina, ven, porque mi cuerpo es tu templo, y habla que tu siervo escucha. Haz que yo sea ese instrumento de tu amor, que sea sabio, prudente, que no sea esa persona quejumbrosa que siempre está que se queja y se queja por todo. Ven, Espíritu Santo de amor, y dame ese sabor tuyo, de tu paz, de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia. Dame esos dones hermosos que tú sabes lo que yo necesito. Ven, Espíritu Santo. Y hoy queremos escuchar tu palabra. Ven, majestad divina, y habla que tu siervo escucha. Habla que tu siervo escucha. Amén, amén y amén. Amén. Señor, hoy te hablamos de el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 42 al 50, del 45 al 52. Vamos a leer. Dice, después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran a Betsaida mientras él despedía a la gente. Y cuando la hubo despedido, se fue al cerro a orar. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago. Jesús, que se había quedado solo en tierra, vio que remaban con dificultad porque tenían el viento en contra. A la madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua, pero hizo como que iba a pasar de largo. Cuando lo vieron andar sobre el agua, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo vieron y se asustaron. Pero enseguida él les habló diciéndole, tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Subió a la barca y se calmó el viento. Y ellos se quedaron muy asombrados porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscurecido. Palabra de Dios. Te alabamos, papito Dios del cielo, y te glorificamos por todo lo que tú nos enseñas. ¿Puedo hacerte una pregunta, amor? Sí. Una pregunta sencilla, de las que yo generalmente siempre hago. Menos mal que son sencillas. Dijo, y él quería pasar de largo. ¿Por qué el Señor quería pasar de largo? No recuerdo haber escuchado esa parte, no lo había puesto cuidado, porque de una u otra forma, pues, lo hemos meditado en muchos momentos este pasaje, ¿no? Y tal vez con otro evangelista, pero aquí no dice que Pedro se bajó caminando, no, sino aquí él iba a pasar de largo. ¿Por qué iba a pasar de largo? Y otro elemento bien lindo, amor, que me llama la atención, ¿sí? Es como en la última parte cuando leías, el Señor Jesucristo habla, o sea, el evangelista Marcos nos habla de algo precioso, porque él fue un acompañante de mi Señor, Marcos. ¿Por qué? No, perdóname, Marcos no era, ¿no? Mateo sí, pero Marcos no. Pero no era un discípulo del Señor, ¿sí? ¿Por qué dice que en la multiplicación de los panes y los peces no había un entendimiento del milagro? ¿A qué se refiere ese entendimiento del milagro? No entendían el milagro de la multiplicación de panes y de peces. ¿Cuál era el milagro entonces? ¿O qué era lo que tenían que entender los discípulos del milagro? Dos preguntas que te dejo. Empieza pues, mi amor. ¿Qué te parece? Bueno, muy interesante, sí, porque definitivamente mi pensamiento es bien particular porque cuando me haces la pregunta inicialmente, yo pienso porque quería ganarle la carrera. Pero tiene por ese lado, mi amor. Fíjate que quería ir primero. Quería ganarle la carrera al otro lado, ¿sí o no? Quería pasar de largo, a ver qué estaba compitiendo. Le iba a rendir más que en una barca. Pues imagínate, ellos llevan en la mitad del lago
Y él arrancó, fue mucho después. Y antes se dio cuenta, dijo, él se dio cuenta que el lago estaba picado, o sea, que el lago Sí, estaba, porque les estaba causando dificultad remar, dice ahí. sí, que tenían el viento en contra. Entonces él caminando llegó más rápido. Entonces él iba a pasar del área porque le iba a rendir el camino. Oh, qué interesante, interesante. Pero interesante porque yo creo que de pronto era esa cuestión eh, no de llegar primero, ¿no? No de llegar primero, sino que de pronto no sé, que de pronto no lo habían visto, qué sé yo, porque es que dice que no es que iba a pasar del largo, sino hizo como que iba a pasar del largo. Pero mira lo Hizo. interesante, mi amor, eso tiene, yo pienso, son varias cosas interesantes para ver, porque fíjate si vemos el pasaje de cuando nuestro Padre Dios le dice al profeta Natán que vaya a ungir al rey, al nuevo rey de Israel. Él no le dijo quién era el rey de Israel. ¿Y por qué no le dijo? Ujú, sí sabía. Porque probaba los corazones. Sí, claro. Y yo creo que eso es lo que estaba sucediendo allí, porque eh, muchísimas veces uno ante una dificultad, ¿qué es lo que hace? O sea, se desespera, empieza a buscar a todo el mundo, empieza a llamar a todo el mundo, bueno, en fin, uno es todo angustiado, ¿sí? Y entonces de pronto él estaba pues mirando un poquito esa situación de que estaban con un viento en contra, que tenían un momento difícil, que era algo que tenían que ellos superar, pues sea como sea, ellos lo superaban de alguna manera, aunque pues estaban mirando como el corazón, porque ellos eran pescadores, ¿no? O sea, habían pescadores, no todos eran pescadores, pero habían pescadores y los pescadores manejan esas condiciones del agua, ¿no? Entonces, me supongo que sí estaba esperando como ese fortalecimiento de la fe, de que confiaran. Pero entonces la situación es que él se acerca. O sea, es una cuestión bien tremenda porque, y este evangelio lo hablan en el otro que lo reportan, no dice, y ellos gritaron, o sea, ellos no gritaron llamándolo, ellos gritaron fue el susto, porque aquí lo dice, pues es claro el texto como lo dicen, porque dice, y ellos gritaron, o sea, en donde dice, a la madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua, pero hizo como que iba a pasar de largo. Cuando lo vieron andar sobre el agua, pensaron que era un fantasma y gritaron. O sea, realmente ellos se asustaron, ¿no? Ellos se asustaron frente a ver a alguien caminando sobre el agua. Y yo creo que si tú ves a alguien caminando sobre el agua, bueno, ahorita con tanta tecnología no tanto, pero en ese momento no la había. Y entonces ver a alguien caminar sobre el agua, yo creo que debió ser bien impactante. Era de noche, estaba el viento en contra, o sea, ya de por sí estaban asustados, estaban alerta, estaban tensionados por la situación que estaban vivenciando, y ver a alguien caminar sobre el agua, entonces como que qué impresión, ¿no? O sea, solamente imagínate toda la escena. Y lo más tremendo es que ellos, o sea, mire que esto lo relacionan, y este texto se relaciona con el de la multiplicación de los panes y de los peces, porque dice, porque el entendimiento no estaba, o sea, no lo tenían abierto, no estaba claro, no sabía quién era Jesús y qué era lo que qué podía hacer. Tenían su entendimiento entenebrecido. Sí, estaba oscurecido, lo dice la palabra claramente, y así nos pasa a nosotros cuando estamos en ese proceso inicial de conocer del Señor, que uno sí lee la palabra, uno estudia la palabra, tú escuchas las prédicas y todo, y hay cosas que te dicen, mira, no te quejes. Por ejemplo, algo sencillo, no te quejes, porque la queja es la alabanza para Satanás, listo. Y tú dices, oh sí, tremendo, sí, qué maravilla, y al momentico te ves ahí quejándote de la vida. Entonces uno dice, no entendió nada, ¿cierto? Y no tiene nada que ver con no entendió nada, o sea, en cuestión de inteligencia, no, sino que tu entendimiento está entenebrecido. Y el entendimiento entenebrecido significa que la luz de Dios no llega con toda la claridad, entonces por eso no hay el cambio.
O sea, no se entiende. da el movimiento de tu pensamiento para ya de ahí decir, hoy sí, ya no puedo quejarme, o sea, ya tengo que empezar a esforzarme. Y eso es lo que nos habla precisamente, Rafa, el acto de contrición, el acto de contrición. Porque en el acto de contrición, cuando tú te estás preparando para la confesión, tú eres consciente de qué has hecho, y el acto de contrición debe llevar al verdadero, al propósito de enmienda, como se dice y como nos enseñan a nosotros para prepararnos para la confesión. Entonces, el acto de contrición es el que te prepara para el propósito de enmienda. ¿Por qué? Porque tú reconoces tu pecado, tú haces el verdadero arrepentimiento, confiesas y definitivamente te planteas un cambio de actitud, un cambio de pensar, un cambio de vida, porque es eso. Pero ellos aquí, por ejemplo, dice, no entendían lo que había sucedido, ¿no? O sea, no llegaban a entender que Jesús podía hacer cosas grandes y maravillosas. O sea, todavía empezando, muchísimos estarían luchando con tantas ideas, con tantos pensamientos, así como le pasa a muchísimos científicos, no se puede negar, muchísimos científicos, que ellos pueden ver cosas milagrosas, milagrosas que no tienen una explicación científica, pero ellos en su mente siguen batallando, no, pero a lo mejor es por este lado y a lo mejor es por el otro, y la teoría y las leyes y bueno, toda la cantidad de cosas que se generan en el pensamiento porque se quiere dar una explicación lógica a las cosas del Señor. Entonces, cuando eso está sucediendo es porque el entendimiento aún está oscurecido, o sea, no se abre el entendimiento a las cosas sobrenaturales, a las situaciones sobrenaturales, porque el entendimiento se abre para que tú con claridad veas y te muevas en lo sobrenatural, o sea, porque entonces uno diría, entonces, ¿qué hicieron los hombres y mujeres que se han declarado santos, y los milagros que se han visto por intercesión de ellos? Entonces, porque ellos se han movido en lo sobrenatural. Ellos han abierto su entendimiento. Entonces logran pasar a entender lo que ya llamaríamos la cuarta dimensión, por decirlo así, que ya no nos limita lo que es la materia, no nos limita lo que está aquí a nuestro alrededor. Entonces es impresionante esta parte de ese que se hayan asustado y que pareció que caminara sobre pareció que iba a seguir de largo, pero terminó subiéndose a la barca, ¿no? Mire, es tan interesante esto, mi amor, porque el Señor no hace nada las cosas simplemente por hacerlas, o por jugar, o por hacer una picardía, no. Todo tiene una intención. Y una intención, y la intención es la salvación. Ayer leí un pensamiento maravilloso de alguien. Dijo, pero qué precioso, dijo, Dios nos dio la inteligencia para buscarlo a Él. Amén. ¿Qué te parece? Espectacular. Dios nos dio la inteligencia para buscarlo a Él. Y miren esto, tal vez nos vayamos a demorar un poquito porque hoy esta es la reflexión extraordinaria, mi amor. Nuestro hijo entendió algo maravilloso cuando él era un adolescente. Algo maravilloso. Y él me hizo una pregunta que me sorprendió. Me dijo, ¿qué capacidad de inteligencia tiene el ser humano? Entonces yo le dije, pues la que hemos desarrollado, máximo hasta el 8%. ¿Sí? 9, con aquellos que son considerados como sabios, ¿no? Superdotados, no superdotados. Esos, las lumbreras, pues Einstein, toda la cantidad de personas. Los genios. Los genios, sí, los genios que tienen un coeficiente intelectual súper elevado. Entonces, ¿y qué pasa entonces con el 92%? Entonces, falta desarrollarlo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer ejercicios mentales, todos los días gimnasia mental para desarrollar el 92% de inteligencia. Entonces creemos que yendo a las universidades o leyendo libros así constantemente, con eso vamos a desarrollar la inteligencia. Pues él me dijo algo sorprendente. Y mi hijo Jonathan dijo, es
porque el 92% es espiritual. Espiritual. Y es impresionante. La inteligencia espiritual. O sea, invertir, darle menos tiempo a la inteligencia humana y darle más tiempo a la inteligencia que no hemos desarrollado y se desarrolla con la presencia del Espíritu Santo. El Señor no hace nada de manera así fortuita, al azar. Él tiene una intención, y la intención ¿cuál es? Que nosotros de verdad desarrollemos esa inteligencia artificial para que el pensamiento de este hombre que dijo la inteligencia fue dada, el cerebro fue dado para nosotros, para poder encontrar la presencia de Dios a través de la inteligencia artificial. Espiritual, no artificial, sino espiritual. No la IA. No la IA, no. Temporada no. La inteligencia espiritual. Es tan interesante esto, mi amor, porque cuando el Señor va a pasar, los puso a prueba. Si Él hubiese pasado de largo, ¿qué hubiese pasado con los discípulos? Ponte a pensar. Los discípulos... ¿Se quedan con el susto? ¡Oh, un avión! No, sí. ¿Qué será? Eso, no, es Superman. ¿Sí? ¿Qué será lo que está pasando? ¿Un fantasma? Sí, ellos lo dijeron. Es un fantasma. Entonces no hubiesen realmente fortalecido su parte espiritual. Y bien como tú dices, este pasaje es que nada es casual. ¿Por qué hablan de aquí con lo que los discípulos en la barca y por qué lo relacionan con la multiplicación de panes y peces? Y que los discípulos no habían entendido la multiplicación de panes y peces, no habían entendido, no lo habían comprendido. Porque no solamente porque nos quedamos simplemente con lo humano, con ese 8%, 6%, a veces el 2%, porque a veces, Dios mío, pensamos es con la barriga, de verdad, porque es visceral, a veces nosotros actuamos desde lo visceral, y nos dejamos llevar por la emoción, y nos dejamos afectar por todo el mundo, porque andamos es desde lo visceral, desde la barriguita, ¿sí? Desde lo emocional, y no realmente desde lo espiritual. Entonces, la invitación es hoy que cambiemos el chip y miremos de otra manera y que nuestra mente no esté entenebrecida, llena así como de maraña, llena así como metida por allá en un... Como si estuviera en un cuarto oscuro. Con un cuarto oscuro. No, de esa manera es cuando digo, Señor, yo quiero que mi entendimiento se abra para poder ver tu grandeza y poderte ver, contemplar tu magnificencia, pero para desarrollar ese 92, 93, 94% de inteligencia espiritual, necesariamente tenemos que tener el vínculo con el Espíritu Santo, mis hermanos. Si tú tuvieses ese vínculo con el Espíritu Santo, Él abre el entendimiento de una manera tan sobrenatural que uno empieza a ver, por ejemplo, en estos días estaba escuchando un poco a Santa Teresa de Ávila, un escrito de ella. Ella es una doctora de la fe católica, doctora porque ella, sin haber sido una estudiosa ni haber pasado por universidades, escribió cosas majestuosas, extraordinarias. Incluso escribió sobre lo que tú entendiste en algún momento, sobre las voces que nos hablan, ¿sí? ¿Qué voz tenemos que escuchar? Porque nos hablan muchas voces, sal corriendo, no te quedes con esa persona, no hagas aquello, no hagas lo otro, no vayas a la iglesia, no busques a Dios, ¿para qué lo vas a buscar? No te quejes. No, ten confianza, sí, adelante. Por eso te recomiendo, mira el libro que tenemos de qué saca la queja. Agradece el libro que está en Amazon, míralo, de verdad, porque vas a entender claramente esto. Y Santa Teresa de Ávila habla sobre esas tres voces. Entonces nosotros hay una cantidad de voces tremendas que lo que hace es que en nuestro entendimiento se vuelva obnubilado, enceguecido, cerrado, y siempre veamos lo malo en todo. Siempre nos estemos quejando, siempre deseemos tener el deseo de salir corriendo, siempre estar pensando, es que me toca con esta carga de mi esposo, esta carga de mi situación financiera, esta carga de mi esposa, esta carga de mi parte de mis hijos, de mi enfermedad, y lo vemos como una carga, porque no tenemos el entendimiento abierto para poder ver la magnificencia y ver el Señor que está pasando por nuestro lado, que pasa siempre a nuestro lado, que Él está en toda circunstancia, que Él está en toda tormenta, que está en cada situación difícil. El Señor pasa por nuestro lado, ¿sí? Pero entonces, ¿y qué hace el Señor por su infinita misericordia? Viene a la barca y se sube a la barca.
y se sube a la barca, se sube a la barca. ¿Y qué sucede con eso? El Señor, realmente, si tuviésemos el entendimiento esclarecido, no entenebrecido, perfectamente vamos a ver la presencia de Dios en todas circunstancias, en cada momento. Y vamos a ver cuál es el milagro de la multiplicación de panes y peces. Y el milagro es el agradecimiento, la bondad, la misericordia, que Él es tan misericordioso que toma un pedacito de pan y unos pedacitos de peces y les da siempre la necesidad de las personas. Siempre va a saciar la necesidad con lo que hay, con lo que tiene. No le da, por ejemplo, por decir algo, una bandeja paisa a los colombianos para que ellos sacien su estómago con tal vez un pozole rico, ¿sí? No, da con lo que tiene, porque el Señor lo que quiere es que nosotros incrementemos nuestra fe y pasemos a un nivel superior de fe, y realmente para que entendamos que el propósito de lo que Él vino fue a salvarnos. Lo que venimos nosotros a hacer es salvarnos. Lo que estamos haciendo nosotros con todas las personas que están a nuestro lado es ayudarles a salvar, empezando con nuestro testimonio. Esto es extraordinario. Definitivamente es muy extraordinario, y sí, el Señor está esperando que nosotros abramos nuestro entendimiento. Por eso una de las cosas que tenemos que hacer en la oración, en esa oración diaria, por favor diaria, pero no a las carreras, o sea, es cierto que cuando uno está en una cita con el enamorado, uno solo quiere estar con el enamorado y que nadie lo interrumpa, ¿no? Y uno le dedica tiempo, pues así quiere el Señor, que nosotros le dediquemos el tiempo para estar solo con Él, sin distracciones de ninguna clase. Porque cuando tú estás así es cuando tú puedes realmente entrar profundamente en oración y puedes tener esa conexión con el Espíritu Santo y lo puedes sentir. Y cuando tú estás así, le puedes decir al Espíritu Santo, abre mi entendimiento, abre mi entendimiento. Espiritual. Exacto, abre mi entendimiento. Cuando yo le pido al Espíritu Santo eso, y no solamente eso, sino que estudio la palabra, o sea, no solamente me pongo a leer a alguien que lea la palabra, no, yo tengo que tomar el libro y hacer yo mi ejercicio como en el colegio, tal cual en el colegio, en la escuela. Nosotros no hubiéramos aprendido a hacer muchas cosas si solamente hubiéramos ido allá a escuchar. Oh, sí, quedaríamos como los pajaritos volando. Así quedaríamos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitábamos tomar el cuaderno, tomar apuntes, hacer ejercicios prácticos, hacer las reflexiones. Cuando yo hago todo eso, entonces como que, entendí lo que el profesor quería decirme. ¿Pero por qué? Porque hiciste todo un ejercicio práctico. Igual, o sea, eso es algo que el Señor nos muestra cómo nosotros desarrollamos nuestra capacidad. Y yo tengo que hacer ese ejercicio, por eso yo necesito tiempo para la oración, porque no es solo oración. La oración debe estar acompañada del estudio y la meditación de la palabra. Porque cuando tú estudias y meditas la palabra, entiendes la palabra y la puedes poner por obra. Pero si tú no haces ese ejercicio, tu entendimiento no se abre. O sea, es lógico, si dice que el entendimiento no se abre, significa que al principio no vas a entender fácilmente las cosas. Van a estar cerrado tu entendimiento. Entonces tienes que esforzarte, así es como en el colegio, tal cual. Entonces tienes que esforzarte, tienes que hacer tareas, tienes que meditar, tienes que volver a repasar, tienes que hacer una cosa, la otra, hasta que, ¡wow!, lo entendí. ¿Por qué? Porque en ese momento el entendimiento se te abre. Entonces, por eso mismo es que el estudio, o sea, cuando tú haces oración, debe ser un tiempo para dedicarle al Señor. De verdad que es un tiempo que deberías dedicarle al Señor. Y entonces uno entiende aquí claramente por qué nosotros desde pequeños tenemos que estar sujetos a una formación. Listo, hay algunas personas que hacen homeschool, pero resulta que eso quiere decir que los niños, sea como sea, necesitan sentarse a estudiar.
Y aquí nos está diciendo claramente, si tú quieres conocerme, siéntate a estudiar, a meditar, haz los ejercicios. O sea, mire que desde pequeño a mí me deberían haber enseñado a estudiar la palabra así. Desafortunadamente no, nuestros padres no lo vieron así, desafortunadamente no nos lo enseñaron, desafortunadamente no éramos del pueblo judío, del pueblo escogido de Israel, entonces a nosotros no nos enseñaban la palabra desde el principio así. Simplemente la oración y pare de contar porque nuestros padres tampoco lo hicieron. Pero así como nosotros aprendemos las cosas del mundo, el Señor quiere que nosotros realmente nos entremos a la oración, nos sentemos a estudiar, tomar nuestros apuntes, reflexionar, mirar las diferentes significados, en fin, profundizar un poco más. Entonces, por eso es que es necesario que tú le dediques un tiempo especial a Dios, un tiempo que solo sea para Él y para ti, porque solo así, con mano, el esfero o el bolígrafo en la mano, con un cuaderno, con tu Biblia, con el diccionario, en fin, cuando tú vas escribiendo, curiosamente se te va abriendo el entendimiento, poco a poco, hasta que ya llega un día en que tú dices, ¡ah! Lo que dice Rafa, que te llega la revelación, ¡ah! Lo entendí. Así tú hayas visto muchas veces una misma cosa por el mismo camino, a veces solamente te das cuenta un día de que eso estaba en ese camino. Y tiene que ver con eso. O sea, solamente hay un momento en que tu entendimiento se abre para captar lo que está sucediendo a tu alrededor. Y alrededor nuestro siempre hay cosas sobrenaturales que no nos hemos dado cuenta. Entonces, cuando dice que nuestra mente está entenebrecida es porque el enemigo nos la ha enredado para que nosotros no conozcamos la luz. Y simplemente estamos como en un túnel. ¿Sí? Nuestra vida es un martirio, o lo vemos como si fuese algo oscuro, algo como que no tiene solución y como que todo es una amargura constante. Que no tiene salida. Sí, que no tiene salida, porque el enemigo nos entenebrece la mente. ¿Sí? Un boma llama eso, ¿sí? Que lleno de espinas por todo lado para que los animales no entren. Ni uno salga. Ni salga tampoco, así ya de cuenta, un tabú, le dicen los Boy Scouts, ¿sí? Un tabú, algo que se cierra así, que es sagrado, y nosotros estamos en el centro y nos metemos allí y tenemos la mente así, entenebrecida, así, de una manera impresionante. Dan cuenta aquí, como cuando ustedes vieron los dibujos animados, cuando un muñequito de esos se golpeaba y empezaban a aparecer los pajaritos por todo lado mirándolos. Yo jugando baloncesto una vez me di un golpe tan fuerte en la cabeza que empecé a mirar lucecitas azules. Yo me acuerdo, la lucita alrededor de mi cabeza por el golpazo que me di. Yo sí que tenías algo raro. Ok. Y entonces estamos así con la mente entenebrecida, así, sí, todo el tiempo. Imagínense los pajaritos ahí. Sí, todo el tiempo, así volando, imagínate, tú con tus, así todo el antiguo tiempo volando. Entonces, por más que venga la palabra, por más que escuches, por ejemplo, a Mónica, a Rafa, que escuches otras predicaciones, esa mente está así todo el tiempo. En ese momentico escuchas, pero luego, nada. No, se te va. Sí, pero por eso es tan importante, bien hay que ver el milagro detrás del milagro, o sea, verlo más allá. Pero para ver eso tienes tú que ser esforzado y valiente. Por ejemplo, si tú lees Romanos, complementando con Mónica lo que dice la palabra de Dios, Romanos 12. Romanos 12 es extraordinario. Romanos 12 es tremendamente bello, porque dice ya no vivas ya, o sea, en este instante, no vivas ya los criterios del tiempo presente. No vivas ya. O sea, ¿qué quiere decir? Tengo que salir corriendo, entonces me voy a ir a vivir a otro país. No vivas ya. No, es que tengo que salir corriendo, entonces yo mejor me voy de aquí, de este mundo en el que vivo de mucha amargura, de mucha zozobra. Me salgo de esta iglesia y salgo para otro lado. No es eso. No vivas ya, es que tú cambies tu entendimiento, porque lo dice Pablo, cambia tu entendimiento, o sea, abre los ojos, cambia tu manera de pensar, porque así va a cambiar tu manera de vivir y vas a ver la gloria de Dios. Amén. Vas a ver lo que es bueno, perfecto, puro,
lo vas a ver, o sea que ese entendimiento va a abrirse de una manera tan extraordinaria que vas a decir, wow, veo la luz a través del túnel, veo ese puntico que está allá blanco por donde yo puedo salir, esa luz maravillosa la estoy viendo, porque tu mente se rompe, pero para romperse, pim, 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 hay que martillar y martillar, martillar con la palabra de Dios. Para que sea Conoceréis la verdad y la verdad, y la verdad te hará libre. Exacto. Se rompe ese boma, se rompe ese esquema, se rompe esa mente entenebrecida. El casco. Pero tienes que estudiarla. Claro. O sea, estás pasando por amargura, estás pasando situaciones difíciles, estás pasando angustia, desespero, estás en una amargura impresionante, estás que tira la toalla, estás que sales corriendo, estás que buscas por aquí y por allá. Entonces, dedícate tú, por tu cuenta, a estudiar la palabra. De verdad. Y te darás cuenta cómo todo cambia. Mi esposa hizo una meditación, pues ella la grabó sobre Corre la Piedra, ¿sí? Que incluso allí la tienes en YouTube, Corre la Piedra, pero me llama la atención cuando la escuché la primera vez de ella, que así, ¡ay! ¿Por qué no la grabé? Después la grabamos allí, era diferente. Sí, pero un poco diferente, cada charla es diferente. Pero me llama la atención que dijo, Corre la Piedra es, corramos la piedra del sepulcro para que Lázaro salga, ¿sí? Y bien curioso dijo, y yo corrí la piedra, dice mi esposa. Y Lázaro resucitó. Mira, aquí lo tienes. El Lázaro resucitado, predicándote, compartiéndote la palabra, porque Mónica movió su entendimiento a través de la palabra de Dios, su mente entenebrecida, porque era de esas mujeres de queja y queja por aquí, queja por allá, y queja y que cámbiamelo, Señor, transfórmame a ese esposo, sácamelo, yo quiero salir corriendo. Todo eso lo dice por experiencia, pero como empezó ya a estudiar la palabra, tan, se fue abriendo, hasta que, ¡ah! Señor, ya no lo voy a llamar a Rafa, voy a amarte a ti, papá Dios del cielo. No voy a estar mendigando amor, que me amen, que me quieran, es que me insultan, es que me dicen. No, sino que te voy a amar a ti, te voy a buscar de verdad, con alma, corazón y vida. Lo voy a buscar de toda manera. Y automáticamente mi esposa cambia. Y Lázaro resucitó. 20 años para poder entender. ¿Vas a pasar también 20 años? No, no es necesario. ¿Vas a pasar 20 años, más de 20 años para poder entender las cosas? Dedícate a partir de ahora a estudiar la palabra para que realmente puedas ver el milagro y vas a ver al Señor pasar y vas a decirle gracias porque siempre estás a mi lado. Gracias porque realmente tú en cada circunstancia estás, nunca me desamparas, nunca me abandonas. ¿Acaso no te das cuenta que por estar escuchando este mensaje, el Señor es el que te trajo para escucharlo? Y te trajo para escucharlo, porque Él siempre está contigo. Él siempre te da la palabra. Mira, hoy estás entendiendo, pero si esto no lo nutres, tranquilo, que el enemigo otra vez, mira, hoy abriste el entendimiento. Vienen los pajaritos y se te roba la palabra. Te roba y mañana vas a estar así otra vez llorando, padeciendo, con tu mente entenebrecida. Un abrazo, Dios te bendiga, te guarde, le haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Chao. Ay, bendito mensaje, Dios mío. Que lo pongamos por obra, ¿sí o no, mi amor? Amén. Bendito sea mi Dios, que realmente este mensaje haya sido edificante para ti. Por favor, si este video te gustó, dale like, suscríbete a nuestro canal, es una forma también de apoyarnos. Compártelo a otras personas que tal vez lo necesitan. Ve a Amazon, ve a Google Playbook y busca nuestros libros, que son realmente maravillosos. Búscalos porque son muy terapéuticos, muy confrontativos y de mucho estudio. Y vas a ver cosas maravillosas. Y de igual manera, pues, van a ver otros videos complementarios. Búscanos allí en nuestro canal de YouTube y profundiza cada vez más. Y si sientes en tu corazón el deseo de darnos una ofrenda, para nosotros sería de gran bendición. Si lo sientes en tu corazón, entonces nos lo haces saber y de verdad para nosotros sería de gran bendición. Mi amor, de verdad, qué precioso. Asimismo, junto a este video se van a poner otros videos que pueden complementar, que te van a servir, o si no, en nuestro canal puedes encontrar muchísimo material
para, despejarte un poco de inquietud. No somos teólogos, simplemente psicólogos que aman al Señor y pues lo que el Señor pone en nuestro corazón te lo compartimos. En todo caso, Dios te bendiga, Dios te guarde, Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Abrazos. En estos días, un abrazo, chao.